Hola, mi nombre es Manuel Zamboni y este es un nuevo video de desarrollo de aplicaciones web con JavaScript y Node.js. En este video voy a continuar con la temática de ámbito que iniciamos en el video anterior y voy a concentrarme en particular en las diferencias que hay entre el uso de las declaraciones de variables con var o usando let o const para definir constantes, que es la nueva posibilidad que tenemos a partir de ECMAScript 2015. También voy a hablar de algunas diferencias que estos dos tipos de construcciones o de palabras claves plantean cuando definimos closures. Bien, comencemos. Aquí tengo una función de ejemplo. Voy a comentar aquellas partes en las cuales todavía no nos vamos a enfocar. Aquí tengo una función de ejemplo que no tiene ninguna utilidad práctica más que ir ejemplificando acerca de esta cuestión de los ámbitos. Fíjense que aquí tengo un if true, puse por poner algún valor, podría ser cualquier condición, y estoy declarando aquí en este contexto, en este ámbito, una estructura de control siempre define un ámbito, cada bloque de código define un nuevo ámbito, y aquí hay un ámbito definido, y estoy usando var para declarar una variable. Uno podría pensar que la variable x está definida en el ámbito de este bloque de código y que no puedo verla desde afuera, desde un ámbito más amplio. Sin embargo, esto no es así. var tiene la particularidad de que siempre va a estar definido a nivel de la función que la contiene directamente. No importa que esté dentro de una estructura de control y que tan profundamente en una estructura de control esté declarada, esté usada, sino que siempre var está declarando a nivel de la función inmediatamente contenedora o del módulo si estuviera declarada acá arriba a nivel de módulo. De hecho, voy a comentar esta parte de aquí para que no se ejecute. Voy a ejecutar esto. Y fíjense que efectivamente X es accesible, la puedo acceder y no hay inconveniente. Es decir, estoy haciendo referencia a un identificador que está en el ámbito de la función. Fíjense la particularidad de cuando yo no ejecuto este bloque de código. ¿Qué va a pasar? El intérprete va a leer el código, ve esta declaración de variable que hay y efectivamente define esa variable a nivel de la función. Pero como esta instrucción no se está ejecutando, no inicializa esa variable. Recuerden que cuando yo declaro una variable sin inicializarla a un valor específico, JavaScript automáticamente asume que el valor especial que va a tener esa variable es el valor undefined. Y efectivamente vamos a ver que esto es así. Fíjense que X es undefined. Esto es un poco confuso, de hecho, digamos, no es lo más intuitivo del mundo. Por eso, de hecho, yo recomiendo usar otra construcción, las construcciones más nuevas, que son let o const, que es lo que vamos a ver en este ejemplo de aquí. Fíjense que aquí, a diferencia de lo anterior, estoy usando let, en este caso para declarar una variable y const para declarar una variable z, y aquí sí, y z están declaradas en este bloque de código, y ese es el ámbito que tienen. Por lo tanto, en un ámbito más amplio no puedo ver esto, no lo voy a encontrar. Por lo tanto, si yo intentara ejecutar alguna de estas instrucciones que comenté, acá está el comentario, fíjense que acá intento acceder ahí y lo que va a suceder es que no lo va a encontrar. ¿Qué va a pasar? Va a buscar i en el ámbito en el que esta instrucción figura, que es en el ámbito de la función. No la va a encontrar. Va a buscar este identificador i entonces en el ámbito del módulo. No lo va a encontrar. Va a buscar entonces el identificador i en el ámbito global. No lo va a encontrar y allí me va a decir no tengo dónde más buscar y no está definido. Y eso, fíjense que es efectivamente lo que va a pasar. Ahí me marca este problema de aquí y me dice que i no está definido. No es un identificador definido. Perfecto, voy a comentar para que no dé error. Continuamos. Acá en este tercer if de aquí, fíjense que declara una variable x. Esta variable x la declaro con let y fíjense que está definida a nivel del ámbito de este bloque de código de aquí. Y lo que hace es tapar o hacerle sombra a esta declaración de x. Yo entonces cuando, por ejemplo, haga aquí console.log x, voy a comentar lo demás, ya lo voy a explicar para que no quede tantos console.log escritos. Voy a ejecutar esto y fíjense que, bueno, voy a ponerle true a esto para que quede
quizás un poco más claro. Ejecutar, fíjense que este console log primero es el de aquí que vimos. Aquí fíjense que console log x del if, dos puntos, este es el x del ámbito if, es esto que está acá, aquí estoy haciendo referencia, y bueno, después nuevamente escribo el x global. De nuevo, aquí el x global. Perfecto, es decir, es la misma lógica en definitiva de la que ya hemos hablado, de que el intérprete va buscando este símbolo desde el ámbito donde está definido hacia arriba, hasta que lo encuentra. Fíjense que aquí yo declaro const y ustedes dicen, bueno, pues yo acá declaro let pero acá no hay conflicto. Este ámbito nunca entra en conflicto con este porque ni lo contiene ni es contenido por son, digamos, en este caso, ámbitos hermanos o podrían ser primos, en este caso podríamos considerar, si vemos el árbol de ámbitos, estarían uno al lado del otro, pero no conflictúan, por lo tanto, entre sí. Fíjense otra cosa aquí. Aquí estoy declarando una función z. Y aquí hay un punto importante. En JavaScript, a diferencia de muchísimos otros lenguajes, yo puedo declarar cualquier cosa declarable en JavaScript en cualquier ámbito. No hay declaraciones o construcciones, sean funciones, objetos que ya veremos, variables constantes, que estén restringidas a ser declaradas en un determinado ámbito y en otro no puedan serlo. En JavaScript, cualquier cosa que yo pueda declarar, la puedo declarar absolutamente en cualquier ámbito. Es una de las cosas más potentes y particularmente, por lo menos para mí, atractivas que tiene JavaScript. Fíjense que aquí, de hecho, estoy declarando una función z, una función con nombre, z, y aquí adentro declaro una constante, x, y bueno, y estoy escribiendo la constante x. Aquí, ¿a qué se resuelve este símbolo x? Se resuelve a esto que tengo aquí. Ustedes después lo pueden ejecutar y ver, voy a ejecutar esto, voy a ejecutar todo esto, para que se vea. Después pueden pausar este video y, bueno, y ir analizando el resultado de aquí. Pero básicamente la lógica es la que acabo de explicar. Bien, voy a comentar esto para concentrarnos en esta segunda parte de los ejemplos. Aquí, si bien siempre vamos a estar hablando de esta misma lógica, sí me parece interesante destacar dos casos de ámbitos, dos estructuras de control en particular. Aquí el for of y más abajo vamos a discutir el for. Aquí estoy discutiendo el for of, vamos a concentrarnos en el for of. Esta es una función, ejemplo for of se llama, a la que le paso un iterable, en este caso un array, supongamos, la estoy invocando desde aquí, fíjense, le estoy pasando un array 1, 2, 3, 4, y lo que hago es hago un for, para cada elemento del array a recorrer lo muestro en la consola. Voy a limpiar, voy a ejecutar esto, y hasta acá nada sorprendente. Fíjense sí que yo ya he usado for of antes, y acá yo usaba let. Sin embargo, ahora estoy usando const. Alguien podría pensar, bueno, pero ¿cómo puede ser? Porque si elemento es una constante, ¿cómo puede entonces ir tomando el valor de cada ítem del array que tiene varios ítems? Es decir, ¿cómo puede ser que vaya? Entonces, ¿cómo puede ser una constante? ¿No es una constante? Pues sí es una constante. ¿Por qué? Se va a entender si entendemos cuál es el ámbito del elemento. El ámbito del identificador elemento es cada iteración. Y dentro de cada iteración, elemento es constante. Yo no hago esto, por ejemplo, si hiciera esto, algo como esto, allí sí sería un problema y el intérprete me dispararía un error. Allí sí me diría que efectivamente yo no puedo asignar a elemento nada porque es una constante. Sin embargo, por supuesto, si usara let no sería problema, pero sin embargo, es una constante dentro de cada iteración. Entonces, dentro de cada iteración estoy definiendo si se quiere una nueva instancia del identificador de elementos, si lo quieren ver así, y esa instancia es constante dentro de cada iteración. De hecho, particularmente yo suelo usar en este tipo de construcciones, las suelo declarar con const, porque así me queda claro que yo elemento no le voy a asignar más nada y accidentalmente, supongamos, no le puedo asignar absolutamente más nada. Por supuesto, como el ámbito de elemento es esta construcción for, o cada iteración del for, fíjense que no voy a poder tampoco accederla desde fuera, desde el ámbito de la función. Voy a limpiar. Y efectivamente, acá el problema es que el elemento no está definido. Por supuesto, si yo usara var, allí sí
va a estar definida. Allí sí va a estar definida. Bien, yo prefiero antes que usar var, si fuera el caso de que yo necesito acceder al último elemento que recorrí, yo prefiero, esto es una cuestión ya más de gusto, declarar elemento aquí a nivel del ámbito de la función, explícitamente estoy viendo que el elemento está en el ámbito de la función, utilizo esa variable que ya declaré aquí en la construcción for-of, esto es perfectamente válido, y luego utilizo elemento en el ámbito de la función. Fíjense que efectivamente si yo ejecuto esto, no hay ningún inconveniente con eso. Pero eso, el uso de var es perfectamente válido también y está disponible desde ya. Bien, vamos a pasar a otro ejemplo, que es esta vez con for. Vamos a usar for. Es análogo, la función es análoga, ejemplo for se llama, le paso un array que voy a ir recorriendo, nada más que esta vez con la construcción for. Estoy declarando i igual a 0, mientras i sea menor a la cantidad de elementos del array, i más, y voy escribiendo cada elemento del array, lo voy escribiendo en la consola. Vamos a ejecutarlo, limpiar. Efectivamente pasa lo que suponemos. Sin embargo, uno podría pensar, bueno, ok, acá puedo usar const. Pues analicemos esto. Fíjense que for tiene estas tres en su cabecera, estas tres secciones, donde yo puedo definir opcionalmente instrucciones, acá lo estoy haciendo, y aquí estoy declarando en la primera instrucción una constante i a la que inicializo a 0. Recuerden que esta instrucción que está especificada acá se va a ejecutar previo a cualquier iteración. De hecho, se va a ejecutar aunque posteriormente no se ejecutara ninguna iteración. De hecho, por ejemplo, si yo inicializara esto al valor 10, que es mayor a cualquier... Fíjense que no se ejecuta en ninguna iteración. Entonces, se ejecuta independientemente de las iteraciones. ¿Y qué sucede? Esta variable que está declarada a nivel del for, yo después no puedo... No está declarada a nivel de cada iteración, sino a nivel del for. No puedo asignarle un nuevo valor. Con i++ lo que estoy haciendo es incrementando el valor el 1, devolviendo ese valor y tratando de asignarlo nuevamente a la variable i. Cuando quiera hacer eso, el intérprete va a decir, no podés asignarle un nuevo valor a una constante. Y efectivamente veamos que si yo ejecuto esto, efectivamente ahí tiene el inconveniente. Me está marcando en el más el problema y me dice que no puedo asignarle un nuevo valor a una constante. Bien. Por supuesto, si yo, análogamente al ejemplo anterior, si yo intentara acceder ahí desde aquí, i está dentro del ámbito del for y me pasaría lo mismo que me pasó en el ejemplo anterior. Es decir, aquí el problema es esta instrucción, porque i no está definida, la busca en la función, la busca en el módulo, la busca a nivel global y en ningún lado encuentra i. Y nuevamente podría usar var para allí sí encontrarlo y ver que es el último valor digamos, el último valor que tomó. Perfecto. En este caso el valor de i es 4. De 0, al final de la última iteración era 3 y se incrementó a 4. Bien, perfecto. Vamos ahora a volver al ejemplo, disculpen, voy a volver al ejemplo anterior y vamos a explicar, vamos a definir un closure aquí. Vamos a hacer una pequeña variación de esto. Voy a agarrar y esta instrucción console.log elemento la voy a poner dentro de una función que la voy a ejecutar luego de un segundo. Voy a hacer así, setTimeout, recuerdan que setTimeout me permitía pasarle como parámetro, como primer parámetro una función. Para hacerlo conciso voy a utilizar una arrow function. Y el segundo parámetro era la cantidad de milisegundos después de los cuales quiero ejecutar a esa función que pasó como parámetro. Fíjense que aquí estoy definiendo una función y estoy creando en cada iteración una nueva función. Estoy creando una nueva función. Y aquí, elemento no está definido dentro de esta función, dentro de esta arrow function, sino que está definido en el ámbito inmediatamente, inmediato siguiente, ¿no es cierto? El que contiene, que es la iteración en sí misma, la estructura for, en este caso en particular. Entonces, esto es un closure. Estoy capturando ese identificador, esa variable, dentro de esta función. Y
voy a ejecutar luego de un segundo, una tras de la otra, todas las funciones que fui agendando que se ejecuten. Vamos a ver esto. Voy a quitar esto de aquí, y vamos a ejecutar este ejemplo. Limpio. Pasa un segundo y fíjense que se ejecuta. Miren, aquí está la demora, ¿ven? ¿Se aprecian? Hay una demora de un segundo y se ejecuta. Y se capturó en un closure cada uno de los valores de elemento, cada uno de los valores que fue tomando elemento. Se fue capturando en realidad el identificador de elemento. Bien, vamos a hacer lo mismo con var. Si yo uso var. Fíjense que aquí var es una variable declarada a nivel de función. Y vamos a ver lo que pasa. Todo 4. ¿Qué sucedió? Lo que se capturó en el closure es elemento, es la variable, no es el valor que la variable tiene en el momento en que se ejecutó, en que se creó esta función, sino que lo que se capturó en el closure es la referencia a esta variable elemento. Y cuando esta función fue ejecutada un segundo después, esa variable elemento ya tiene un valor, el valor 4, que es el del último elemento que se recorrió del array. Eso es lo que sucedió. Eso es lo que sucedió. Por eso, fíjense que con LED logro algo absolutamente distinto. Por eso quería destacar esto de los closures. Esto, digamos, es una diferencia sutil y que hay que tener en cuenta, digamos, cuando uno está usando var o LED, según cuál de los dos esté usando. Voy a hacer lo mismo, de hecho, con for. Con for, vamos a ver aquí, que sucede lo mismo. Yo voy a agarrar, voy a declarar acá LED, voy a mostrarlo, voy a hacer set timeout, vamos a ejecutar en una arrow function, vamos a especificar una arrow function, y voy a ejecutar luego de esto de un segundo. Voy a comentar esto de aquí, voy a limpiar, ejecutemos, y efectivamente sucedió lo mismo. A pesar de que LED está declarado a nivel de todo el for y no de cada iteración, al usar LED, el intérprete lo que hizo fue capturar una variable en el ámbito de la iteración en la que esta función se está creando. Eso es porque usar LED. Eso es porque usar LED. Si yo hubiera usado el var, hubiera pasado lo mismo. Fíjense lo que va a pasar cuando uso el var. Undefined. Usted dice, pero ¿cómo undefined? ¿Por qué no es 4? Porque, analicémoslo, var va desde 1, mientras sea menor que el largo del array, se van a ejecutar las iteraciones y al final de cada iteración esto. En la última iteración, ¿qué sucedió? Pensémoslo. En la última iteración, el largo de este array es 4. En la última iteración esto era 3. Preguntó, ¿esto todavía es menor que 3? Sí, ok. Ejecutó esta instrucción y al final hizo i++, la pasó al valor 4. Ejecutó una siguiente iteración y es 4. ¿Es menor que el len del array? No, salió. Cuando salió de aquí, es decir, esto aquí, cuando terminó la ejecución de esto, el valor de i es 4. El valor de i es 4. Y allí un segundo después se ejecuta esto y este closure, aquí hay un closure que fíjense que captura tanto el array que está definido aquí a nivel de función como i. Aquí se están capturando dos cosas. Se está capturando el array en un closure y en el mismo closure se está capturando, en ese closure también se está capturando el valor de i. E i también está a nivel de la función. Y cuando esta función que pasó aquí en la arrow function se ejecuta, efectivamente i tiene el valor 4. Array que se capturó el array que pasé y se capturó el valor de i y en el momento lo último que tuvo i fue el valor 4 y efectivamente cuando quiero acceder a la posición 4 del array, recuerden que el array es índice base 0, cuando intento acceder a un valor de array fuera de rango me devuelve undefined y eso es lo que sucedió aquí. De hecho, si yo lo quisiera aquí, fíjense que efectivamente escribiera el valor de i en sí mismo, fíjense que ahí tiene el valor 4. Me estoy escribiendo el valor de i. Tiene el valor 4. Y eso es lo que sucedió. Array recorrer sub 4, con el índice 4 es undefined. Eso es lo que sucede.
Algo que es importante entender, algo es importante entender aquí, es en el concepto de closure, es que, porque ustedes pueden decir, bueno, ok, la variable y el array, cuando la función, esta arrow function se ejecuta efectivamente, en realidad ya no existen, porque terminó la ejecución de la función y desapareció la variable array devolver y desapareció la variable i. ¿Por qué entonces sucede lo que sucede? Lo mismo con el ejemplo que vimos anteriormente. Justamente el closure lo que hace es capturar el ámbito léxico y lo mantiene independientemente de que las variables capturadas luego, digamos, el ámbito de las variables capturadas deje de estar vigente, ¿no es cierto? Aunque deje de estar vigente, se captura el valor correspondiente, se captura, mejor dicho, la referencia, se mantiene una referencia, se mantiene esa referencia. Entonces, esa variable, tanto array, en este caso devolver, como i, siguen existiendo en la memoria con el valor con el que tenían, con el que tuvieron por última vez. Eso es lo que sucede. Lo mismo pasó en este otro ejemplo que voy a descomentar aquí. Lo mismo pasó aquí que cuando definí const o let, lo mismo para el caso. Lo mismo pasó aquí que se capturó el ámbito léxico, es decir, cada vez que una iteración terminó, digamos, el ámbito, recuerden de elemento, es cada iteración, desapareció el ámbito. Desapareció, pero se mantuvo la constante elemento viva en la memoria porque está capturada por un closure. Eso es algo importante de entender y es la clave para comprender qué es lo que está pasando con el closure. Por eso, cada vez que yo en un closure capturo un parámetro, por ejemplo, como en este caso array recorrer, una variable por la que iteré, etcétera, se está manteniendo la memoria. Se está manteniendo en la memoria a pesar de que digamos, el ámbito en el que fue definido ya no existe más, ¿no es cierto? Se está manteniendo en la memoria y se va a mantener mientras ese closure también está en la memoria, se va a mantener. En este caso es hasta que termina la ejecución de los callbacks agendados por Node y la aplicación termina, en este caso hasta que la aplicación termina. Podría ser antes, ¿no? Por supuesto, podría ser antes en algún otro contexto, ya veremos o discutiremos lo que es la recolección o el garbage collection o la recolección de basura en JavaScript. Bien, continuamos con temáticas un poco más elaboradas en los siguientes videos. Nos vemos en el próximo video.